3 grados en Montevideo hasta ahora, tercer bloque de Informe Capital, el de la entrevista que hoy, un día muy cargado de cuestiones políticas en el marco de la campaña, será con Óscar Botinelli, el presidente de Factum, que en su análisis naturalmente va a incluir la variable debate, que será esta noche cuando se den las 21 horas. Óscar, bienvenido otra vez a Informe Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decir de una jornada como la de hoy con el debate como eje del día? Bueno, quiero decir lo siguiente. Yo soy de los que creen normalmente que las campañas electorales ofician como resumen de propuestas, realizaciones de gobierno, de oposición, y no crean en general hechos, sino que lo que hace es potenciar unos hechos u otros. Y que los debates, el debate, por ejemplo, anterior, prácticamente no movió la aguja, todas las encuestas demuestran lo mismo, que los pocos que dijeron que cambiaron el voto terminaron empatando entre sí, es decir, que fue sin efecto. Ahora creo un poco casi todo lo contrario. Primero, pues una campaña de 4 semanas. Ajá. Segundo, cerca del 32% de los uruguayos no votaron ni al Frente Amplio ni al Partido Nacional. Sí. Y van a votar el 24 de noviembre entre Daniel Martínez y Lacalle Pou. Es decir, la posibilidad de decisión de voto es muy diferente a la decisión de voto que se puede tener desde muchos años atrás o meses atrás, y se va firmando en las últimas semanas hacia la elección global, donde participaron 11 partidos y 4 de ellos relevantes. Claro. Entonces, esto cambia todo el sentido de la campaña electoral. Segundo lugar, pues una campaña electoral despareja en cuanto que de un lado se supone que hay un espacio que le están llamando la coalición multicolor, sí, que es una coalición clara y definida desde el punto de vista electoral, que parte de haber registrado los partidos que la componen casi el 54% el 27 de octubre. Un bloque opositor, digamos, ¿no? El bloque de esta oposición. Sí. Y del otro lado está el Frente Amplio con la izquierda con el 40%. Acá estoy sumando el electorado de Unidad Popular, que más allá de definiciones de algunas dirigencias, prácticamente vota en bloque a Daniel Martínez. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego se da en un terreno de gente que votó a la oposición el 27 de octubre, en el cual Lacalle Pou debe afirmar esos votos y Daniel Martínez captar esos votos. ¿Está bien decir que ante ese desafío es más fácil el trabajo para Lacalle Pou? No, no necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente, porque siempre hay... es una coalición de multicolor, variopinta, y por lo tanto hay mucha gente que puede tener más afinidad hacia el otro lado o puede tener rechazos hacia ese candidato. Y hay un segundo elemento que no tiene que ver estrictamente con lo político actual, digamos. Por ejemplo, sí, que hay vallistas que tienen mucha distancia del discurso de Lacalle Pou, del planteo del Partido Nacional, o gente cabildo abierto, sí, que está muy distante también de esos planteos. Pero hay otro dato, que es el 56% del electorado uruguayo en algún momento votó al Frente Amplio, entre 2004 y 2019. En los últimos 15 años. En los últimos 15 años. Es decir, entre el 40% que recoge la izquierda y el 56% hay un 16% que votó ahora la oposición y antes votó en algún momento, no necesariamente siempre, al Frente Amplio. Esto marca todo un área de captura donde el juego de cada uno es, obviamente, de una retención y del otro lado captura o recaptura, claro, porque es recapturar al que allí estuvo. En esta volatilidad es donde, que es muy distinto a la elección de octubre, fíjense que es muy importante lo siguiente. Según la encuesta nacional Factum, entre febrero de este año y octubre casi no se movieron los números a nivel de bandas entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. El Partido Nacional se movió, sí, un poco por encima del 30 hasta la elección interna y después más o menos entre el 26 y el 29. Y estuvo ahí. Sí. Y el Frente Amplio se movió entre el 37 y el 40 de febrero y terminó ahí. Es decir, es una larga estabilidad.
Pero ahora está ese otro 32% que no votó ni a uno ni a otro. Que eso sí se movió durante el mismo periodo, ¿no? Sí, ahí se movió fundamentalmente. Primero hubo movimiento de los partidos chicos, Sí. pero el mayor movimiento fue la subida y caída del Partido Colorado y la aparición realmente fuerte del nuevo actor relevante que es Cabildo Abierto. Que se fundó en ese interín como Se partido fundó político. entre marzo y abril, Claro. aparece recién en abril ante la opinión pública, ¿no? Entonces, el debate cae en un momento es que el electorado, la ciudadanía, está esperando señales, no digo para definir el voto, pero para terminar de definirlo. O sea que ya hay procesos de decisión avanzados en muchos casos. Bueno, en principio los que votaron al Partido Nacional del Frente Amplio no da sensaciones de que haya demasiada disidencia. El tema son en los demás, Claro. donde hay por lo menos ya convocatoria de las dirigencias del lado de la oposición y procesos avanzados de decisión y procesos avanzados de dudas también. Nosotros creemos que el 1 de cada 10, acá manejar porcentajes sería demasiado pretencioso y exacto, tiene una cierta volatilidad con el voto, es decir, dudas, indecisiones, no afirmaciones del todo, y a ese electorado el debate de hoy le puede resultar muy importante, porque hay dudas que están dejando ambas partes y que para ese electorado es fundamental. El error que puede cometer cualquiera de los dos es hablarle a los ya convencidos, Claro. que ha ocurrido bastante en esta campaña electoral de ambas partes. Gestos o palabras que apuntaban a el mayor aplauso y entusiasmo de lo que no había ninguna duda que iban a votar. Cuando dice que eso pasó en esta campaña electoral, ¿se refiere a estas semanas pre-balotaje o está incluyendo lo anterior? No, estoy hablando del balotaje. Estoy Del hablando balotaje. de esta campaña que bien. se inició la noche del 27 de octubre. Claro. Realmente a hoy, ahí uno observa que muchas veces cada uno hablaba y tenía el mayor entusiasmo de los que no se dudaba que iban a votar. ¿Qué ejemplos se le ocurren de los dos lados de eso? Bueno, del lado algunas visiones sobre el gobierno que manifiesta la calle Pou que no coinciden con la percepción de ese sector que tiene muchas disconformidades, las suficientes para votar a la oposición, pero no tan totales como para creer que siempre se hizo todo esto mal, entre otras cosas porque en algún momento lo votó, Claro. si lo votó por algo fue. Y del otro lado, por ejemplo, el afirmar cuando anuncia el gabinete algunos nombramientos que respondían más a entusiasmos internos que a captación externa. Eso lo dice en el caso de Martínez. En el caso de Martínez, pues del otro lado, Sí, respecto a la calle Pou de Daniel Martínez, que tenía más el obtener un gran aplauso interno sin que moviera la aguja desde el punto de vista voto. Una cosa que eso responde a principios, que después el 25 de noviembre cumple esos principios, pero ahora se trata de captar votos. ¿De cuál de las 6 designaciones Bueno, habla en particular? yo diría las designaciones que no son personas de alta popularidad que sean factibles de ser vistas como para cambiar el voto, sin ninguna duda. Los nombramientos de Mujica, especialmente en el sector rural de pequeños y medio pequeños productores, en el sector de los niveles bajos o subproletarios, es una llegada muy fuerte y muy potente, y lo de Astori y Vergara como dupla hacia sectores que quieren estabilidad, certezas, miedo al cambio, pero que están disgustados o muy disconformes con este gobierno. Quedan 3 nombres más aparte de esos. Bueno, yo creo que los otros nombres más bien juegan hacia la interna. Quizás no el de Gustavo Leal, que tiene una imagen pública asociado a posturas más duras, o él dio la cara en las cosas más duras que responde a reclamos de los sectores disconformes con el Frente Amplio. Los otros creo que más allá de las virtudes para ejercicio del cargo, no impactan en la captación del voto volátil. Echeverri y Lustenberg. Echeverri y Lustenberg no impactan, no tiene que ver con sus virtudes. Impactan dentro del Frente Amplio, pero ese voto está seguro. Claro. Y hay que distinguir en este momento lo que es gestión de gobierno de lo que es captación de votos, porque es una campaña muy pequeña, muy corta. Claro. Son 28 días, en 28 días no da lugar para lanzar figuras que tarde 3 meses en que la gente empiece a conocerlas o en sentir el porqué
de esa designación, ¿no? Bien, pensando en lo que dijo recién, una palabra que usó hace un ratito, que él ha usado en muchos análisis y que no es de las más escuchadas. Subproletario, dijo cuando se refirió a sectores con los que Mujica puede conectar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son los sectores que a veces se llaman marginales. A mí no me gusta hablar de los índices de nivel socioeconómico, que se refieren más a niveles de ingresos, sino a lo que son clases sociales. Clase social es el sector que está, digamos, socialmente por debajo del sector trabajador formal en el sentido de tener una planilla en el BPS, formal en el sentido de pertenecer a estructuras laborales organizadas con una cultura de empleo, con una cultura de trabajo que generalmente está asociado también a una cultura de vecindad y de familia. Estos son más sectores que uno diría viven a la intemperie y viven al día a día, que es un sector muy grande en el país, que a veces trabajan, a veces no consiguen trabajo, tienen changas, tienen algunos empleos temporales y que son los más golpeados siempre por cualquier retracción que hay en el empleo. Y es un sector históricamente considerado, sobre esto hay literatura de hace más de un siglo, volátil, que puede volcarse muy a la derecha, a veces puede volcarse muy a la izquierda, y normalmente buscando figuras o instituciones, en general son figuras, que le otorgue una protección. Figuras en el lenguaje académico se les llama paternal autoritario, pero la palabra autoritario no está referido a... Autoritario acá muchas veces se le oye como dictatorial. No, estamos hablando con autoridad. La autoridad de un padre que firme y protege. Porque son personas con poca capacidad de autodefenderse, de organizarse para defender sus derechos. Es la gran diferencia con la clase siguiente, con la clase trabajadora, particularmente la obrera. Y por lo tanto lo que necesitan es quien los proteja. Desde arriba, desde afuera, pero desde arriba, no un igual. Y ahí ha aparecido, bueno, históricamente Pacheco Areco, otra figura fue Tabaré Vázquez, claramente Mujica, y ahora, bueno, hay un desplazamiento de voto de Mujica a Manini Ríos en ese segmento, ¿no? El debate de hoy, Óscar, va a tener un cambio importante en el diseño y en la dinámica, esa es la palabra con respecto al anterior, y es ese espacio de hasta 10 minutos, hay que ver si se consumen todos o no, que va a haber durante los primeros 4 bloques, o sea, es un tramo importante del total del tiempo para intercambio directo entre los candidatos. Se pueden hacer preguntas, se pueden aludir, se pueden acusar, naturalmente con la moderación periodística, por si en algún momento la cosa se va de las manos, quiero decir, no se mantiene sobre ciertos carriles de corrección. ¿Qué reflexión le amerita, digamos, esa posibilidad en función de las características discursivas de los candidatos? Yo diría que el formato es no el más usual. Generalmente los formatos de debates presidenciales o similares son más estandarizados, más en bloques rígidos con minutos y las réplicas y contrarréplicas muy cronometradas. Creo que es un fenomenal desafío para los moderadores, no solo por supuesto para los que debaten, claro, pero para los que debaten desafío todo, pero para los moderadores. Nuestra compañera Pilar Teijeiro y Nicolás Lucich en este caso. Pilar y Nicolás, que son brillantes periodistas ambos, van a tener un desafío tremendo, y digo tremendo porque yo que sigo habitualmente debates presidenciales de distintas partes del mundo, digo, rara vez veo esto, y cuando he visto algo parecido, que es más que en debates pactados en programas periodísticos en que se hace debates, hay, cuidado, la habilidad del moderador. En España se usa algo parecido, ¿no? No, el de España está muy pautado. Tengo recuerdo de uno de los, ha habido tantos en este año en España, uno tuvo cierta libertad antes de la elección anterior. Lo que tienen es un mínimo libertad, pero está muy cronometrada incluso esa libertad con espacios mucho menores de este. Esto es más amplio. Y uno de los riesgos que tiene, bueno, depende de la modalidad de cada uno, esto pasa en Italia, que cuando hay demasiada libertad pueden superponerse las voces y empezar a molestar al televidente que empieza a no entender lo que se está diciendo, ¿no? Esto es uno de los problemas de los formatos libres. Bien, hay quienes dicen que de alguna manera hasta la tradición familiar y la formación en Derecho y la experiencia parlamentaria de la calle Pou lo hacen estar
más, valga la redundancia, familiarizado con este tipo de planteo, digamos, o de posibilidad de intercambio. ¿Cómo los ve a los candidatos según sus características en este juego? Bueno, sin duda, la calle Pou, un juego de esta naturaleza, yo diría que como los tenistas de polvo ladrillo que le ponen otra cancha y juegan mal, ¿no? Mandan al césped y no es lo mismo. La césped no es lo mismo. A nadar le cuesta. Y entonces creo que este formato es un formato que en sí mismo es más cómodo para la calle Pou que para Daniel Martínez, al cual le funcionaría mejor un formato mucho más estructurado, ¿no? Pero hay que esperar, los partidos empiezan después que el juez hace prrr y empieza a rodar la pelota, ¿no? Usted hizo una observación muy interesante después del debate anterior, porque contó que al debate lo leyó, sí, lo miró y lo escuchó. Y en cada una de las experiencias tuvo sensaciones distintas. Completamente distintas. Lo que pasa es que desde el punto de vista del electorado, el que importa esencialmente es el televisivo y subsidiariamente el auditivo, o sea, claro, el radial, en función de las audiencias. Nadie va a leer el debate, sí, claro, salvo algunos pocos enfermos como uno que busca desgrabarlo, porque además no está entregado por nadie. Y por lo tanto, por más conceptual que sea un debate, si televisivamente o auditivamente no funciona el debate desde el punto de vista de la captación de votos, ¿no? Y recordemos que este debate está más cerca de las elecciones que el anterior. claro. Y por lo tanto, quien tenga algún desempeño no tan feliz tiene mucho menos margen, 8 días de campaña electoral, 10 contando la veda, pero que no es veda en redes sociales o en el terreno, en el territorio, para recuperar lo que haya perdido en el debate. Es poco tiempo, sobre todo porque todos estos otros medios no tienen el impacto de un debate que ha concitado gran interés nacional y que se hace en una cadena nacional. Entonces, la lucha posterior cuesta 100 veces más que lo que se acierte o no en el debate, y sobre todo lo más importante me parece es que hay dudas sustantivas que puede tener el elector volátil respecto a una y otra candidatura, y bueno, lo importante es si logran despejar esas dudas ante el electorado que está mirando a los dos, o para cambiar el voto o para firmar el voto para un lado o para el otro, ¿no? Ya nos tenemos que ir, así que le pido brevemente una reflexión con respecto a los ejes temáticos marcados. Yo le diría que los 3 primeros, por más que en la bajada, en el desglose hay diferencias, en el gran título se parecen a ejes del primer debate. Sí. En el primer bloque prima la economía, con énfasis esta vez en empleo. En el segundo, otra vez, la convivencia y la seguridad ciudadana. En el tercero hay un gran paraguas en el que, bajo la etiqueta de desarrollo humano, aparecen posiblemente educación, vivienda, cultura. Y el cambio más fuerte se da en el último bloque. Aquello de futuro que llamó tanto la atención queda de lado y se habla de rol del Estado, ¿no?, como una categoría específica y alguna precisión más. Este diseño temático tiene, digamos, o presenta alguna facilidad mayor para uno, para otro. ¿Qué opinión le merece? Los diseños son lo que los candidatos hacen, sin salirse demasiado del tema. Cuando plantean educación, hablar de la exploración de petróleo, cada uno después le da el énfasis que más le parece interesante marcar. Claro. Y por lo tanto, estos títulos son unos marcos muy amplios de referencia que el contenido se lo van a dar los candidatos y cada uno va, el más hábil sobre el otro, va a tratar de llevarlo al terreno que le va a hacer más eficiente en esa captación de votos. Cuidado con el error que puedan cometer algunos de sentir que logró un gran éxito porque los firmes partidarios aplaudieron. El tema es el dudoso, el volátil, qué es lo que piensa, porque esa es la utilidad. Esta es una inversión de tiempo en captar votos, dicho muy crudamente. Todo lo demás puede ser para concursos oratorios, lo que sea, pero si no se traduce en captación de votos, el resultado del debate para el que no consiga los votos es 0. Entonces, lo importante es eso. Y hay ejes, por ejemplo, creo que para Daniel Martínez es muy importante plantear un eje que es claramente divisor entre oficialismo y oposición y que crea conflictos dentro de la oposición,
como es el tema de educación. Educación, no hay un modelo claro en el acuerdo de la concertación, y hay notoriamente la posición histórica conocida de un gran referente como Pablo da Silveira no coincide con la posición de fondo que puede tener un Robert Silva, Claro, ¿no? claro. Que son dos visiones diferentes. Incluso diría, en general la visión del oficialismo macro tiende a coincidir, más allá de discrepancias de algunas sustantivas, con la de Robert Silva que con la de Pablo da Silveira. La calle Pou tiene una serie de temas que también pueden resultar ser complicados para Daniel Martínez por la existencia de algunas contradicciones dentro del oficialismo. La más importante me parece que está dada entre la apelación que ha salido con los nombres de Mujica y Astori y de Vergara, de apelar a la estabilidad y la certeza y mencionar lo que han dicho grandes periódicos financieros y económicos mundiales, Uruguay una isla de estabilidad en una región convulsionada, y la otra estrategia de que vamos a apelar a la renovación y al cambio. Bueno, o renovación y cambio o estabilidad y certeza. Las dos son dos moscas difíciles de atar por el rabo, ¿no? Gracias, Óscar, por este rato para TV Ciudad. Y bueno, seguiremos lo que pasa en la campaña con usted más adelante. Perfecto, cómo no.